Bien, chicos. Nuevamente buenas tardes con todos. Vamos a ver el tema de hoy. La consideración de hoy tiene que ver con las fuentes de la historia. Y para analizar esto, comenzamos con una pregunta. ¿Por qué trabajan los seres humanos? Para poder satisfacer sus necesidades. Para poder satisfacer sus necesidades. ¿De dónde sacó qué diccionario? No, si estuve atenta a la clase. Ah, ya, bueno. Para satisfacer sus necesidades. ¿Qué más podemos decir de esa pregunta? ¿Para qué más trabajan los seres humanos? ¿Para ganar dinero? Díganlo, pues no tengan miedo. ¿Qué tienen miedo? No me he de equivocar. No, díganlo. ¿Para qué trabajan los seres humanos? Para tener las cosas básicas. Bueno, para tener las cosas básicas, tener alimento, tener vestimenta. Bien. Ahora, vamos entonces a juntar estas ideas y voy a dejar un rato de compartir para poder fijar el video con nuestro tema 1, fuentes de la investigación. Y de ahí vamos viendo tres conceptos importantes de historia, cultura y trabajo, que se relacionan tanto con las fuentes de la investigación, con lo que ustedes estuvieron diciendo, y que dijeron en este momento sobre el tema de por qué trabajan los seres humanos. Fuentes de la investigación. ¿Dónde nosotros encontramos fuentes de la historia cuando hablamos de la historia en cuanto a la investigación? ¿Dónde encontramos y dónde investigamos? ¿Dónde podemos encontrar estas fuentes de la historia? Esta En el fuente internet, en los libros. en el internet. Bueno, nos encanta, ponemos, qué sé yo, ¿quién era Platón? Primera hoja que nos sale de Wikipedia, copiamos, mandamos eso como trabajo. ¿Qué más fuentes de investigación? ¿Algo más que se nos ocurra como fuentes de investigación? Los libros. Los libros, ya. Ahora, pongamos el caso. No hay libros, no hay internet. ¿Dónde buscamos? Si hablamos de historia. Si hablamos de la historia. ¿Dónde buscamos? ¿Dónde encontramos esas fuentes de investigación? ¿Dónde encontramos las fuentes de la historia, de la investigación? ¿Dónde vamos a investigar? ¿Se les ocurre? ¿Dónde habrán investigado? Los libros fueron escritos por alguna persona, pero antes deben haber recabado datos. ¿De dónde? En el lugar donde sucedieron los hechos. Ya, en el lugar donde sucedieron los hechos. Hay un caso un poco particular con este tema. Si nosotros hablamos de la conquista española, posteriormente la llegada a América Latina, y hablamos, por ejemplo, de la muerte de Atahualpa, hay muchas personas, sobre todo los historiadores, que son los religiosos, los jesuitas, que armaron toda esta historia de lo que es la muerte de Atahualpa, la conquista de los españoles, no estuvieron ahí, no estuvieron viendo lo que sucedió. ¿Cómo recabaron esta posibilidad? ¿Cómo recaban si no estuvieron ahí? Por las historias. Muy bien, por las historias. Si nosotros hablamos de la investigación, de las fuentes de la investigación, y cuando hablamos de historia, principalmente estamos hablando de que la historia deja huellas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con huellas? A lo que ustedes dijeron. A estos elementos, a estas historias, a este bagaje, algún tiempo por los libros, otro tiempo por jeroglíficos, en nuestro caso por lo que decían los antepasados, por lo que decían las personas que vivieron tal vez muy cercanos, por la divulgación popular, por lo que dice el pueblo, por lo que dice la gente, por el mismo chisme. ¿Cómo yo sé que realmente esas cosas que se van diciendo son correctas o no? Ya ese es el proceso científico, el proceso investigativo como tal. Pero la historia deja huellas. Y el conocimiento del pasado humano es un conocimiento por ese tipo de huellas, dejadas por los seres humanos.
Siempre que hablamos de historia, estamos hablando de nosotros. Hablamos de nosotros como seres humanos. No estamos hablando, qué sé yo, de otra especie de animales. El que hace historia, y una de las características del ser humano es ser histórico, es decir, conformarse dentro de la realidad, entendiendo cada uno de los puntos que le fue permitiendo llegar a ser lo que es en la actualidad. Estas huellas, y retomadas por el historiador para alcanzar el conocimiento del pasado, se llaman estas huellas del ser humano, estas historias, estos datos, se llaman fuentes. Entonces, ¿qué son las fuentes de la investigación? Son los elementos que podemos encontrar en la historia, no solo los libros, porque en algún momento el historiador no tuvo todos los datos a la mano, sino que tuvo que recabar con algunos aspectos de la ciencia, tal vez, ya sea en ámbitos arquitectónicos, en ámbitos religiosos, algunas de las fuentes de estas historias que se fueron presentando. Cuando hablamos de las fuentes de la investigación en ámbitos de historia, estamos hablando de las huellas que deja el ser humano. ¿Sí? No olvidarse de eso. Hablamos directamente de que hay varios ámbitos de la realidad, el trabajo, por ejemplo, cómo han trabajado los elementos, las culturas prehispánicas, cómo trabajaron los elementos, los incas, cómo trabajaron los elementos, los griegos, los romanos, nos permiten saber e identificar a qué cultura pertenecía. Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del pasado, y ese es un problema en general del conocimiento, ustedes ya saben lo que dijo Sócrates, pero en general la perspectiva de no poder abarcar todos los ámbitos o la totalidad de la historia, se enfrenta el historiador a seleccionar, a tener una perspectiva de selección de cada una de las fuentes, de cada una de estas huellas. ¿Cómo seleccionamos es lo importante? ¿Cómo no caemos en teorías de la conspiración? ¿Cómo no caemos en creer, qué sé yo, en tanto que les encanta a ustedes los Illuminati y tantas cosas de esas? ¿Cómo podemos sacar de esos elementos que se cuentan, que son parte del común popular de la gente, a llamarlos realmente fuentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos saber la veracidad o la falsedad de alguno de estos dichos populares, de estas leyendas? ¿Qué creen? ¿Cómo podemos salir de eso? ¿No se les ocurre cómo no caer en, por ejemplo, en las teorías de la conspiración? Para no estar en la clase, ¿qué cree usted, profe, de los Illuminati y cosas de esas? Para que no caer en este, que puede tener cuestiones de verdad, nadie dice que no, pero la mayoría es mito. ¿Cómo eliminar el mito y llegar a fuentes confiables? ¿Cómo seleccionamos los elementos? ¿A alguien se le ocurre? Nadie. ¿Cómo harán los historiadores? ¿Cómo harán los pensadores para determinar qué elementos son correctos y no? ¿Qué creen? Piénsenlo. ¿Cómo harán los historiadores? ¿Cómo dirán esto es una teoría absurda y esto sí es muy posible que haya sucedido? Acuérdense que nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de los griegos, es casi imposible que nadie tenga un dato exacto de los griegos. Tenemos textos, tenemos las ruinas, pero ¿cómo sabemos realmente lo que sucedió ahí? ¿Cómo podemos determinar que una civilización hizo lo que decimos que hizo y no otra cosa? ¿Qué dicen? Opinen, cuenten, analicen, critiquen. No se les ocurre nada. Vamos pensando sobre esto. Les doy un tiempo. Vamos entonces continuando. Esa selección de las fuentes que parten de las huellas que dejan los seres humanos son fundamentales para el historiador. El seleccionar, es decir, es un procedimiento que está mediado
por la subjetividad del historiador. Entonces, esta selección, de cierta forma, es subjetiva. No se olviden, subjetiva del elemento sujeto, que significa que yo soy el que determino. Pero, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque no es el único elemento. Es decir, que no puedo yo solo basarme en la subjetividad, porque si me baso solo en la subjetividad, caigo en el problema de estas mismas teorías que la fundamentación no es del todo real, que yo tengo que coger ciertos elementos con pinzas. Para eliminar esto, para eliminar esta subjetividad, este elemento arbitrario, el historiador debe mostrar y compartir lo que ha encontrado, sus fuentes. ¿Y con quién comparte las fuentes? ¿Con quién creen que comparte? ¿A quién lleva el historiador? ¿O qué hace un científico? El momento que encuentra algo nuevo, ¿a quién lo lleva? Hablen, chicos. Digan, o sea, lo que sea que se les ocurra, pero hablen. No se queden callados. ¿A quién va a llevar el historiador, el científico, cuando encuentra una nueva fuente de investigación? Nada. Yo creo que se durmieron o ya se me apagó el audio o alguna cosa así, pero no me escuchan. ¿A una comunidad? Ya, a una comunidad, a la comunidad científica, a la comunidad de historiadores, a la comunidad. Esta comunidad es importante porque la comunidad verifica los datos. Como no se puede abarcar, y como ustedes ven en la imagen, es tan amplia la historia que yo no la puedo abarcar, necesito apoyarme en un grupo, en un equipo de trabajo. Y es importante generar esta comunidad científica de historiadores, de pensadores, que nos permitan avanzar y determinar qué testimonios podemos decir que son correctos o no. En todos los ámbitos de la ciencia hay equipos de trabajo. No trabajamos individualmente, trabajamos en sociedad, trabajamos en equipo. Por lo tanto, nosotros, por más que exista una subjetividad, porque el historiador, qué sé yo, si hablamos de Segunda Guerra Mundial, como ya les he dicho, no será lo mismo aquel que quiera identificar cuántos muertos existieron, que aquella persona que quiere identificar qué países ganaron, perdieron, qué países participaron, aquella persona que le interesaba cuánto dinero económico hubo, o aquella persona que estaba del lado de los alemanes, aquella persona que estaba al lado de los aliados, qué sé yo. Hay diferentes puntos de vista y diferentes necesidades. De ahí el concepto de trabajo. ¿Para qué trabajamos? Para cumplir una necesidad. Y la historia es una necesidad de la humanidad, porque es parte de nosotros. ¿Sí? Bien. Continuando con esta misma perspectiva, vamos a delimitar conceptos. Ahora, ¿la historia de qué habla? ¿De qué se trata la historia? Del ser humano. Ya. Y específicamente, habla sobre el tiempo. No físicamente, pero habla sobre el tiempo. ¿Cuál es uno de los errores? Presente, pasado, futuro. ¿Cuál es uno de los errores comunes? El pretender que la historia es solo lo pasado. Cuando en realidad el presente es muy aparente, no lo puedo detener, siempre estoy cambiando, el ser humano siempre está mutando, moviéndose como humanidad, ¿sí? No van a decir, bueno, pero yo algún rato, usted algún rato va a morir. Sí, pero la humanidad como tal, como humanidad, siempre está modificándose y debe aprender de su pasado, de todo el proceso de su vida, para poder generar un futuro con un cierto criterio. Por lo tanto, la historia no es del pasado, la historia es de toda la vida del ser humano. ¿Y cómo va a ir modificando, va a ir cambiando la perspectiva de la realidad? Estamos hablando dentro de la temporalidad, de los elementos que le importan al ser humano, cómo han ido cambiando, cómo han ido modificándose. Y vamos con los conceptos que les decía. Primero concepto trabajo.
Ahora sí, ya sabemos para qué trabaja el ser humano, para ganar dinero, para satisfacer necesidades. ¿Y qué es el trabajo? ¿Qué es trabajo como tal? Alguien defina, busque, ahí tienen internet, pongan rae.com, entren a la Real Academia de la Lengua y busquen trabajo. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dice mi teléfono? Y mientras están, qué sé yo, jugando Free Fire, escriban ahí por el interno qué es trabajo, lo que ustedes quieran, pero traten de darle una definición. ¿Qué será trabajo? Actividad que realizan las personas para poder mantenerse a sí Ya. mismas. Por lo tanto, si hablamos de trabajo, es una actividad. Una actividad que nos compete a nosotros, al ser humano. Y esta actividad no es solo de carácter económico, sino que satisface necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Lo que dijeron anteriormente, básicas, lo que podríamos decir de carácter físico, necesidades físicas y necesidades que podríamos llamarle espirituales. Todo lo que tiene que ver con la mente, con el conocimiento, con la religión, todo eso son necesidades. ¿Y por qué, por ejemplo, hay personas que están, qué sé yo, tan ensimismadas, tan pensando en tantas cosas que se les ocurre estudiar filosofía? Por poner un ejemplo. Porque hay unas necesidades detrás, porque hay un criterio que yo tengo que identificar, que yo tengo que buscar. Y cada uno de esos elementos no son solo necesidades físicas, no solo tengo que comer, no solo tengo que vestirme, sino también tengo que entender cómo funciona el mundo, tengo que generar algún proceso de cambio tecnológico, de cambio de la humanidad. Es decir, que hay unas necesidades que van más allá de solo lo físico. Por lo tanto, el trabajo no solo es una actividad económica, sino que el trabajo es una consideración de necesidades físicas y espirituales. Puede ser un concepto muy ligado al socialismo, marxismo, que ya veremos, pero es una consideración que hace el ser humano. Trabajo. El ser humano no puede quedarse en contemplación estática de la realidad. Como les dije anteriormente, siempre está mutando, siempre está cambiando. Se ve impulsado a actuar sobre lo que se nos presenta. Y por ese lado, dentro de esta consideración, trabaja. Y el ser humano se construye en la producción de su trabajo. Mientras nosotros hacemos y realizamos algo, nos vamos construyendo, nos vamos identificando y nos vamos conformando dentro de lo que somos. Ustedes, como les he dicho, ya están cerca de salir a una vida universitaria, al trabajo, qué sé yo, muchos elementos, donde ustedes van a, por medio de su trabajo, por medio de su quehacer, por medio de esta actividad, a ir buscando algo que les dé sentido. Por lo tanto, el trabajo va generando sentido y se relaciona con este otro concepto. Bien, el trabajo del ser humano no solamente transforma el mundo, sino que se reconoce a sí mismo como un ser distinto dentro de la naturaleza. Significa que por medio del trabajo yo me voy identificando dentro de mis habilidades lo que puedo y no hacer dentro de esta realidad. La consideración que se relaciona aquí, el concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Ya creo que hablamos alguna vez de esto. ¿Cómo podemos definir cultura? ¿A alguien se le ocurre? Tradiciones y creencias de un pueblo. Ya, tradiciones y creencias de un pueblo. ¿Y cómo identificamos, por ejemplo, que pertenecen a ese pueblo? ¿Cómo hacen los historiadores, los arqueólogos para determinar eso? Por su vestimenta. Ya, la vestimenta, el alimento, las herramientas que han producido, todo eso van conformando la cultura. Por lo tanto, la transformación de la naturaleza, la producción de cultura, esta conformación, se constituye en una matriz de significado. Por lo tanto, la cultura le va dando significado a los elementos que se conforman desde el trabajo. Acuérdense, nosotros, y algo que hace mucho el ser humano, es intentar darle significado a las cosas.
a veces hasta cosas muy sencillas de la vida cotidiana, el ser humano quiere rellenar los espacios. Así funciona el cerebro, entonces quiere darle significado a todo. Quiero tal vez realizar algo, alguna parte de una carrera en mi vida o qué sé yo, algún ejemplo que ustedes puedan poner, porque quiero alcanzar alguna meta. Eso ya es significado. Y la cultura que se va conformando dentro de esta idea le va dando significado a las cosas. Y esta matriz de significado particular se puede formar y conformar en el sentido de los sistemas de significado. Un sistema de significado, un sistema formal como tal, un sistema formal, puede ser la ciencia en general, por ejemplo, la filosofía, que no es ciencia como tal, pero es una disciplina, la ciencia. Estas ya son formalizaciones de sistemas de significado. Es decir, que en un momento los griegos inventaron la filosofía, por decirlo de alguna forma, y desde ese momento se fue sistematizando, es decir, se le fue dando un orden, se le fue dando un sentido, se le fue dando un criterio para estudiar ese ámbito y se llega a generalizar. Es para todos, no solo para un grupo de la humanidad. Ese es un sistema, una sistematización formal de los elementos de significado. Y por otro lado, tenemos, además del sistema de significado, también podemos comprender las prácticas cotidianas. Aquí ya hablamos directamente de, puede ser de los usos, de las costumbres, de la vestimenta. Son dos elementos importantes cuando nosotros hablamos de lo que es la cultura. La cultura va generando significados sobre las cosas que la humanidad, que los grupos humanos van haciendo y los van delimitando en diferentes grupos, como ustedes pueden ver en la imagen. ¿Por medio de qué? Por medio de su trabajo. Dependiendo de cómo trabajen la vestimenta, de cómo trabajen las edificaciones, cómo trabajen algunos de estos elementos, se podrá decir que el significado que se le dé, a eso le llamaremos cultura. Y esa cultura, que es la perspectiva del significado, podremos decir que tiene dos formas de implantarse. Cuando son sistemas formales, y los sistemas formales hablamos principalmente, por ejemplo, de la filosofía o de estas consideraciones, y cuando hablamos de las prácticas cotidianas, sobre todo hablamos de costumbres. Podemos determinar que, por ejemplo, una cierta vestimenta, una cierta costumbre de una fiesta le pertenece a un cierto grupo humano y esa es su cultura. Pero esa cultura ha trabajado de cierta forma la tela, ha trabajado de cierta forma los templos ceremoniales, entonces estos dos elementos están interrelacionados. La cultura no está por fuera del tiempo ni es una mera continuación de la naturaleza, es una modificación de la misma, es una producción histórica concreta. Es un elemento propio de la historia. Existen diversas formas de expresarse, pero todas son propias del ser humano. Y cada una de las culturas, de cómo trabajen en la realidad, irán conformando esta perspectiva. ¿Preguntas, dudas? ¿Crisis? Bien. Y nos falta el último término. El término historia. Cuando estas dos se relacionan en un sentido correlacional, están unificadas, conforman la historia. ¿Qué es la historia entonces? El trabajo y la cultura son categorías específicas del ser humano y en consecuencia forman parte de la historia. La historia es la conjunción del trabajo y la cultura como generador de significado para entender al ser humano, porque el ser humano es el que se cataloga como histórico. La historia no es una suma de acciones llevadas a cabo por personas aisladas, y esto tienen que tener en cuenta. La historia no es de
qué sé yo, de lo que pasó Hitler, de lo que pasó Atahualpa, de lo que pasó Simón Bolívar, sino que la historia es de la sociedad. Es de la conformación social. Si Aristóteles tenía razón y la característica propia del ser humano es ser social, la consideración de la sociedad está ligada directamente a la historia. Y no es la suma de elementos aislados, sino que es fruto de la acción colectiva de los seres humanos, de la sociedad. Es una acción conjunta. Este proceso supone una creación cooperativa de varias generaciones. No entendemos a la historia, como les decía, como algo acabado, sino que es un proceso constante de cambio, y como la historia se relaciona con el trabajo y la cultura, tiene que ver directamente con la sociedad. No es que una persona cambia el mundo, sino que es un proceso amplio de varios elementos de la sociedad que van modificando la realidad. Y como les decía, es una creación cooperativa. Necesariamente hay una cooperación en un proceso del tiempo. Como les puse anteriormente, cuando hablamos de historia estamos hablando sobre el tiempo, donde las personas y el conjunto de la humanidad cooperan. Bien, chicos, no les canso más. Con eso acabamos el primer tema, los dos primeros temas sobre lo que es historia, cultura, trabajo y las fuentes de la investigación. Siguiente clase, resuman lo que hemos visto, como ya hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Les conozco ya desde algún tiempo, entonces, por favor, vayan resumiendo. Ya saben cómo trabajamos, ya saben cómo hacemos las cosas. Traten de resumir y no se queden con dudas. Bien, si me ayuda